Bendito sea el Señor. La lectura, Isaías 34, desde el verso 9 al verso 17. Y dice la palabra de Dios en esta mañana, si usted ya lo tiene, Isaías 34, 9, dice: y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortiga y cardo en sus fortalezas, y serán moradas de chacales y patios para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Y allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová. Leed sin falto, leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu, y les echó suerte, y su mano les repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta palabra. Bendito Dios, y será nuestro pastor quien tendrá la meditación en esta mañana. Dios les bendiga a todos los santos hermanos, gloria sea al Señor. Como siempre, gloria a Dios, estamos, gloria a Dios, aleluya, conectados, ¿verdad? En espíritu y en verdad, gloria sea al Señor. Y en esta mañana, pues, no es la excepción de nosotros poder tomar la palabra de reflexión en esta mañana para nuestras vidas, ¿no? Ya que el capítulo 34 del libro de Isaías, dijimos que es por la forma, ¿verdad?, de la narración que el profeta está colocando allí, vemos que es el castigo, hace la referencia el castigo a Edom, pero así como la pastora venía hablando acerca de Edom, en Edom sabemos que Edom es prácticamente Esaú, los descendientes de Esaú, quien fuera hermano de Jacob, y vemos que allí hay una expresión, ¿verdad? Que Esaú era aquel que había estado llamado por Dios, ¿verdad? El que tenía la bendición de la primogenitura, pero que la perdió por un plato, ¿verdad? De lenteja, por un potaje rojo, como dice, por eso también la palabra Edom significa potaje rojo, rojo. Entonces, y vemos que de allí suscita una discordia, porque entonces había allí el hermano de Saúl llamado Jacob, prácticamente él sí anhelaba la bendición, él quería la bendición de Dios, y resulta que el papá bendice a Jacob, vemos nosotros, ¿verdad? A través de un medio de ayuda de la madre de Jacob, pero ya estaba profetizado. Aquí no hay ninguna forma de engaño, sino que la mamá de Jacob y Esaú está procediendo ella bajo una palabra profética, ya que antes del nacimiento de estos niños ya se había profetizado por el profeta que el menor sería mayor, o que el mayor serviría al menor. Entonces, y después vemos nosotros en conclusión que Dios
cuando habla acerca de estos dos niños, ¿verdad? Que se van desarrollando como en el proceso natural de la vida y vamos viendo que Esaú se convierte en un gran cazador, mientras que Jacob, él mantiene una posición digamos de así, una posición tranquila al lado de su madre, pero que sin embargo, como esperando su tiempo, ¿verdad? Le traigo esto para resumir, para que usted entienda quién es Edom. Edom es Esaú, hermano de Jacob y todos los descendientes, pero hay algo que la Biblia dice la palabra de Dios en cuanto a la elección divina. Dice, porque yo deseché a Esaú y amé a Jacob. Vemos allí nosotros ese desechar. ¿Por qué Dios desecha? ¿Por qué muchas veces se presenta esta situación allí donde Dios puede sacar a uno y puede amar a otro? No es porque Dios haya acepción de personas, hermano, sino es porque, como dice la Escritura, hace unos días yo oraba con mi esposa y el Espíritu traía en la manera que el Espíritu Santo inspiró a Pedro y a todos los discípulos a orar para que Dios colocara el varón que iba a tomar la posición que había dejado Judas Iscariote, el que había traicionado a Jesús. Y cuando nosotros miramos la oración que ellos hacen en la presencia de Dios, ¿verdad? Motivados, guiados, dirigidos por el Espíritu Santo, ellos oran de la siguiente manera, diciendo: Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, dice, tú que conoces el corazón. Entonces aquí es donde radica verdaderamente el favorecer, ¿verdad? El favorecer de Dios sobre una persona, sobre una nación, sobre un pueblo, sobre una familia. Cuando Dios, ¿qué hace? Dios mira el corazón, ¿verdad? Dios mira el corazón, hermano, y eso tenemos que tenerlo presente nosotros, gloria a Dios. Por eso dice la Biblia, dice que la carrera no es del veloz, ni la fuerza es del fuerte, ni la batalla es del fuerte, sino que es de quien Dios quiere realmente, ¿verdad? ¿Por qué Dios quiere? Porque Dios mira los corazones, ¿verdad? Y en este pasaje del libro de Isaías, lo que vemos nosotros es que se ha venido dando, ¿verdad? Una cadena, ¿verdad? De juicios, de ayes, como estamos mirando, ¿verdad? Y todos estos juicios y ayes sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades que estaban alrededor de Jerusalén. O sea, y llegamos al capítulo 34, es donde se encuentra el capítulo de la conclusión. O sea, ya en este capítulo lo que se está mostrando aquí es que ya viene un tiempo, como compartía nuestra hermana Nancy, ¿verdad? Donde dice que en el versículo 9, pues, si podemos decir, dice que los arroyos de Edom, usted sabe geográficamente Edom en este tiempo dónde está posesionado, es lo que representa lo que es Irak, Irán, ¿verdad? Esas tierras, ¿verdad? De árabes hoy, que de los árabes que están allí en aquellos lugares. Y usted dice, aparece el nombre Brea. Bueno, déjeme decirle cuáles son los productores más grandes, ¿verdad? Del mundo, que, por ejemplo, de donde se saca la brea. Usted sabe que la brea es un compuesto que se saca de la descomposición, ¿verdad? Como era de las maderas, de diferentes maderas y bueno, y todo este tipo de cosas que vemos nosotros que ellos le llaman el petróleo. Entonces, y de ahí se saca, ¿verdad? Lo que es la brea. Ahora, específicamente, estratégicamente, Dios le está hablando allí que Edom, o sea, reuniendo todas esas naciones que identifican al pueblo enemigo de Dios. Así como Edom fue, así como Esaú fue enemigo de su propio hermano, ¿verdad? Vemos nosotros que ahora mismo el pueblo de los árabes, de Turquía, todos esos lugares, ¿verdad? Donde están estas personas regadas, los descendientes de Edom, pues mantienen un rencor, mantienen una pelea constante, ¿verdad? Contra el pueblo de Israel, que es Jacob. Y vemos nosotros que justamente
todo lo que se va a llevar a cabo, por ejemplo, lo que habla la Biblia, el final de la historia en cuanto a la última batalla, que será el día de Armagedón, todo esto está colocado en esas tierras, hermano. Así que usted tiene que entender esta lectura, que lo que nos está hablando, cómo va a culminar, cómo va a terminar, ¿verdad? El final de esta historia. Y es sorprendente porque, como le digo, Dios pone en la boca del profeta un sentido poético, pues que usa, ¿verdad? Usa allí, por ejemplo, animales, ¿verdad? Y note que cuando estamos hablando de la poesía, lo que está haciendo es hablando de personas. Cuando se habla de la brea, se habla específicamente de la tierra, de lo que sucede allí en la tierra, de lo que produce la tierra, y por eso es que dice allá, los arroyos de Edom se convertirán en brea. O sea, caramba. O sea, si nosotros pudiéramos analizar lo que está diciendo en realidad, imagínense que se convierta en brea. Esto significa que los pozos petroleros, hermanos, van a comenzar, ¿verdad? Van a comenzar a largar tanto petróleo y van a haber una descomposición, o sea que eso va a traer una descomposición que ni siquiera el agua, ¿verdad? Van a poder beber en esos tiempos. Ahora, note usted que dice se convertirán en brea, dice, y su polvo en azufre. Ahora, imagínese, ¿de dónde es que viene el azufre? El azufre también viene del corazón de la tierra, hermano. Vemos, por ejemplo, dónde se ven manifestadas las grandes acumulaciones de azufre, mayormente de los volcanes. Usted conoce, ¿verdad? Y sabemos nosotros por la Biblia, en el capítulo 19 del libro de Génesis, de la experiencia que tuvieron aquellas ciudades, ¿verdad? Que fueron, dice, destruidas por medio de qué? Del azufre y del fuego, que la gente decía que llovía azufre y fuego. Y no es que venía la lluvia, no es que venía del cielo, no es que caía del cielo como que enviado desde el cielo de Dios, enviado el azufre, sino es que en las comarcas alrededor de esas ciudades había volcanes y Dios usó esos volcanes y hizo estallar esos volcanes, asimismo lanzando por el aire, ¿verdad? La acumulación de azufre y fuego, o sea, la lava ardiente, y esa fue la que cayó sobre estas ciudades, quemándolas, destrozándolas, ¿verdad? Y reduciéndolas a nada. Ahora, lo que vemos aquí es que Dios nos está enseñando a nosotros que de esa misma manera, se recuerda las palabras del Señor Jesucristo, tenemos que tenerlas presentes en nuestra mente. ¿Cómo será el fin de la historia? ¿Cómo acabará? Todas las cosas de la historia lo dice bien claro. Lo dice cómo será. Será como el tiempo de Sodoma y Gomorra y será como el tiempo de Noé. Por eso vemos aquí cuando se habla en la Biblia la brea, y cuando se habla en la Biblia del azufre, está hablando específicamente de juicios, ¿verdad? Van a ser juzgados, van a ser destruidos. Así como de la misma manera Dios usó el azufre y el fuego para destruir a Sodoma y a Gomorra por su pecado, y también como destruyó, ¿verdad? Allá aquella gente en el tiempo de Noé también, ¿verdad? Por la incredulidad y porque no querían arrepentirse, no querían obedecer al mandato del Altísimo. Por eso es que vemos aquí nosotros estas expresiones en el versículo 9. O sea, ya vemos en la tierra lo que va a acontecer por allá por Irak, Irán, ¿verdad? Los arroyos se convertirán en brea, su polvo en azufre y la tierra arderá, ¿ve? Como brea. Eso significa que son los pozos petroleros, está hablando específicamente, ¿verdad? Versículo 10 dice, no se apagarán ni de día ni de noche. Siempre se levantará, dice, su humareda, o sea, va a haber como gran extensiones de humo, por eso, por estar ardiendo, va a haber un grado de contaminación, lo que está presentando aquí a nivel atmosférico, que vemos nosotros, ¿verdad? Cuando se quema alguna situación y algunas cosas y ese humo que sube muchas veces también lleva grado de contaminación, o sea, va a haber una contaminación atmosférica en el último tiempo, eso es lo que está describiendo, que va a haber una contaminación atmosférica extravagante, ¿verdad? Que dice que por los siglos de los siglos quedarán, dice,
abandonada. Está hablando acerca de la tierra, ¿verdad? Imagínese, hermano, cómo se está cerrando todo esto. Dice inclusive, nadie volverá jamás, ¿verdad?, a pasar por allí. Y nosotros sabemos, aleluya, que se refiere específicamente que en aquella área hay un campo llamado en la tierra de Megiddo, ¿verdad? O que, ¿verdad?, en su nombre es Armagedón, porque es un campo estratégicamente preparado. Nosotros notemos que aquí, ¿verdad?, el Señor en el capítulo 34, versículo 1, ve que dice, acérquense en los pueblos a escuchar, naciones, presten atención, Jehová se ha levantado en guerra, podemos decir, contra ustedes. Y dice que Jehová, dice acá, inclusive lo dice, su mismo espíritu los reunió. Notemos nosotros que esta es la culminación de los tiempos, hermanos. Isaías lo que está mirando es cómo va a ser el final, aleluya, de esta situación de la tierra, ¿verdad? Entonces Dios mismo los reúne en aquel campo y allí es donde se ha de llevar la última y gran batalla. Pero lo más interesante de todo esto es seguir leyendo y vamos a ir viendo a través, ¿verdad?, de la forma poética, ir entendiendo lo que está hablando. Ahora, dice, allí se instalará el búho. Note usted el búho. Todos conocemos lo que es el búho, ¿verdad? El búho, la lechuza, ¿verdad? Como usted lo conozca, ¿verdad? Allá se instalará el búho, ¿verdad? Y allá hará el nido del cuervo. Usted sabe cuál es el cuervo. Note usted las aves que se están nombrando aquí: búho, cuervo, lechuza, ¿verdad? Dice, el Señor convertirá ese país, ¿verdad?, en desierto y soledad. O sea, vemos nosotros específicamente que se habla allí, dice, note esto, es muy interesante, el búho, ¿verdad?, el cuervo y la lechuza, parece ser que son animales que son diseñados para vivir en los desiertos y en las soledades. Espiritualmente, esto tiene también un significado. Cuando el Señor Jesucristo nos hablaba de la obra que Él hace en nuestra vida, sabemos nosotros que dice que Dios entra a nuestro corazón, limpia nuestra vida, la barre, la deja organizadita, ¿verdad? Todo muy, muy bonito, pero que la casa de nosotros, o sea, nuestras vidas muchas veces queda vacía porque no la llenamos con la presencia de Dios, no la llenamos con la palabra, con la búsqueda de Dios. Aunque estamos limpios, es que estamos organizados, pero no tenemos, ¿verdad?, la llenura de su espíritu. Entonces dice que los espíritus malos que han salido de nuestras vidas, ¿verdad?, dice que andan por lugares secos y desiertos, buscando reposo y no le hallan. Esto significa también que comparativamente, ¿verdad?, nosotros podemos entender que va a haber un mover demoníaco, hermano. Yo quiero que piense en este momento, en ese último día. No va a ser un día como nosotros quizás pensamos, o una batallita así de que hemos visto en una película que van a pelear. No, hermano, eso va a ser un ambiente tan hostil, eso va a ser un ambiente tan cargado de demonios. Esas tierras van a estar en aquel día, hermano, una manifestación demoníaca. Por eso allá presenta, ¿qué es el búho? Usted sabe, inclusive, por ejemplo, esto también representa, ¿verdad?, aquellas organizaciones, ¿verdad?, que, por ejemplo, usted no sé si habrá notado, por ejemplo, que en la ciudad de Nueva York o en diferentes lugares del mundo, por ejemplo, las personas cuando edifican acostumbran a colocar un búho, ¿verdad?, como una estatuilla de un búho en la cumbre del building o en alguna parte, ¿verdad? Ellos colocan un búho. En realidad, ese búho que colocan allá está identificando a un grupo de personas, ¿verdad?, específicos, que son los, ¿verdad?, que son los masones, ¿verdad?, que son los francmasones. Y que son como entidades secretas. Bueno, hasta un tiempo eran secretas, ya no son nada secretos, ya se conoce mucho de ellos, se han dado a conocer. Son adoradores de Satanás, son luciferinos. Y nosotros vemos que aquí, por ejemplo, en la manifestación esta dice, allá se juntará el búho. O sea, está hablando específicamente
de este tipo de personas, hermano. Este tipo de personas que son adoradores de Satanás, que tienen allá el corazón motivado por los demonios, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vemos, allá estará, dice, el cuervo. Notemos, hace unos días yo reflexionaba y miraba en las Sagradas Escrituras que cuando vino el diluvio, dice la palabra de Dios que lo primero que hizo Noé, cuando quería saber si había ya bajado las aguas, dice que primero envió un cuervo. ¿Se dio cuenta? Envió un cuervo, y cuando el cuervo salió, ¿verdad?, de allí del arca, dice que el cuervo, la Biblia registra que el cuervo nunca regresó al arca. Entonces, por eso es que después Noé envía la paloma, y la paloma es la que es enviada, y luego la paloma es la que regresa con una rama de olivo, ¿verdad?, en su pico. Ahora, esto también nos arroja un rayo de luz, ¿verdad?, para nuestra vida, representando también la palabra en el libro de Isaías, también cuando se refiere a las personas, ¿verdad?, necesitadas, a que Dios ayudará, dice, aquellos, dice, son como palomas que vuelan al bebedero. Se da cuenta, Dios está hablando siempre, ¿verdad?, mostrándonos en la sabe la vida de las personas. La paloma tiene una característica. La paloma, ¿verdad?, es un símbolo de paz, ¿verdad? Por eso vemos nosotros que muchas veces se usan las palomas para identificar la paz. Mayormente le dice la paloma blanca, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué? Cuando hablamos de cuervo, dice, hay un dicho que dice por ahí, que reza de esta manera, que dice, cría cuervo y te sacarán los ojos, mostrando la fiereza, mostrando esa cosa tan mala de un ser humano, ¿verdad? De dañar inclusive a aquellos que le ayudan, porque a eso se refiere, ¿verdad? Y vemos aquí que en este pasaje de Isaías, no es la excepción, sino que muestra allí a este tipo de personas. Van a ver personas, ¿verdad?, como búhos, que son aquellos supuestamente, el búho es tomado en la sociedad como la sabiduría, como se dice, pero representa la sabiduría de los hombres, ¿verdad? Y la sabiduría de los hombres, ¿verdad?, poseída por la sabiduría satánica que habla el apóstol Pablo. Entonces, esa es la representación del búho. Son personas, ¿verdad?, que están tomados por espíritus malignos y que van a ir a la batalla de aquel gran día, ¿verdad? Y Dios los está reuniendo. ¿Por qué? Porque es con ellos que Dios va a ajustar la cuenta en el último día, ¿verdad?, contra todos los adoradores de Satanás, contra todos aquellos como Esaú, ¿verdad?, que Esaú eran personas inclusive. Y esto nos tiene que dar a nosotros cierta pauta en el corazón de pensar, hermano, yo no quisiera ser como Esaú. Yo le pido a Dios que nosotros podamos ser como Jacob, de verdad, que amemos la presencia de Dios, que queramos estar en la presencia de Dios, que valoremos la presencia de Dios, no como Esaú, que no valoraba la presencia de Dios ni la bendición de Dios. No, a él le valía realmente que si Dios lo iba a bendecir o no. Él tenía un corazón muy diferente al de su hermano, ¿verdad? Por esto decimos nosotros que esta es una situación también que se va a definir en los últimos días por una situación del corazón. Por eso dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea, no dejes que, como habíamos aprendido capítulos atrás, ¿se acuerda? Que cuando decía que Satanás toca el corazón, toca la vida de Ananías y Zafira, y cuando van ante Pedro, el Espíritu Santo habla por la boca de Pedro, y que le dice, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón de tantas cosas? Y eso es lo que vemos nosotros, hermanos. Todas estas personas que se han de juntar al final de los tiempos son personas que en realidad van a estar en un grado de posesión demoníaca, hermano. Esto es terrible lo que va a acontecer en ese día. Déjeme decirle, por eso es que nosotros vemos esta manifestación aquí, ¿verdad? Donde Dios tiene preparada la brea, donde Dios tiene preparado el azufre, o sea, Dios ya preparado para destruir. Ahora, escuche bien, allá dice Dios, no pasarán más nadie por ahí. Después de que yo actúe como diciendo Dios, nadie va a volver a poder pasar por aquel lugar. Por los siglos de los siglos quedarán allá abandonados todos aquellos lugares, ¿verdad?
y nadie volverá a pasar jamás por allí. Oiga bien, ahora nosotros vemos en esas tierras, por ejemplo, de aquellos lugares como esos lugares, esas edificaciones, esa ciudad tan cara llamada Estambul, que vemos nosotros es una ciudad de ricos, ¿verdad? Tanto lujo y tanta tecnología desarrollada, tanto un desierto convertido, ¿verdad? En una metrópoli, en una gran ciudad lujosa, carísima, pero aquello va a quedar hecho en nada, como dice la escritura, aquello va a desaparecer. Y entonces allí es donde va a estar instalado, ¿verdad? El búho, allí donde se van a instalar, ¿verdad? Aquel búho, ¿verdad? Donde vemos nosotros, donde vemos a la acción del cuervo, ¿verdad? Y como recién hablaba del cuervo y la paloma, nosotros sabemos que inclusive, ¿se acuerda que dice la palabra de Dios? Que dice que dentro de la iglesia, dice, está el trigo y está la cizaña. Y si nosotros podríamos traer, es una forma poética también, pero si podríamos decir, también están las palomas y están los cuervos. Entonces, ¿quiénes son las palomas? Las palomas son aquellas que vienen al bebedero llamado Cristo y que beben el agua de vida, que buscan su sustento en Cristo, que buscan su sustento en la fuente divina de Cristo, más el cuervo. Son aquellos que están entre nosotros, pero que de pronto se van. Se van como el cuervo que se fue en el arca de Noé y que jamás regresó. Por el que entonces el apóstol Pablo muchas veces define, bueno, estos se fueron porque no eran nuestros. Entonces, no estoy diciendo que todos los que se van de la iglesia son cuervos, no. Estoy hablando de que hay personas que están allí en medio de las comunidades cristianas y que en realidad nunca se han convertido, son como Esaú. Esaú y Jacob vivían bajo el mismo techo, ¿verdad? De la bendición, ¿no? De Isaac, ¿verdad? Pero uno era malo y el otro tenía un corazón más noble. Por ejemplo, también en Adán y Eva vemos lo mismo, ¿no? Vemos, por ejemplo, Caín y Abel vivían bajo el mismo techo, eran hermanos, pero uno dice, la Biblia literalmente dice, pero Caín era del diablo, era del maligno, lo dice la Biblia. Era del maligno, mientras que Abel no. Abel amaba a Dios y quería darle lo mejor a Dios. Y nosotros vemos este patrón repetido a través de la historia, ¿verdad? Entonces, por lo cual define la palabra de Dios que en aquel día, ¿verdad? También dice, en el día del arrebatamiento, dice, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán, dice, durmiendo en una cama y posiblemente uno será tomado, el otro estará dejado. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, en el mundo que habitamos, aunque el Señor quisiera que todas las personas fueran salvas, no todas las personas van a ser salvas y usted tiene que saberlo, entenderlo a eso. Entonces, pero vemos allí, ¿verdad? La relación que hay entre los aves que estamos viendo acá, que son aves inmundas, ¿verdad? Como define también el libro de Levítico, el búho, ¿verdad? El cuervo, la lechuza, ¿verdad? Dice allá, dice, el Señor convertirá ese país, dice, en desierto y en soledad, ¿sí? Hablando de lo que, cómo va a quedar aquello. Imagínese cómo va a ser de tan grave, hermano, de tan grave lo que ha de acontecer aquel día llamado el Armagedón, que dice que quedará solitario. ¿Sabe lo que es algo solitario? Es un sitio donde no hay un alma. Es un sitio que usted puede caminar por ese sitio y no se ve nada, no se ve ni nada, nada, nada. Va a quedar un desierto, va a quedar una soledad terrible. Donde antes hubo tanto, ahora no va a haber nada. Eso es lo que el Señor está diciendo. Por eso este capítulo está cerrando ya, digamos así, el momento, ¿verdad?, de la historia de los malos, ¿verdad? Dios va a entrar en juicio, eso es lo que viene hablando, Dios va a hacer el juicio y los va a llevar. Dice, no volverá a tener un rey, o sea que ya no van a poder juntarse, ¿verdad? Los que antes decían, bueno, vamos a buscar un presidente, hagamos una nación, ya no van a poder hacer eso, porque entendemos que ya Jesucristo ya viene a instaurarse como rey sobre la tierra, ¿verdad? No va a haber nadie quien gobierne ya como hombre, ¿verdad? Y todos sus jefes desaparecerán. Ya sus alcázares que llaman allí, la palabra alcázar para que no lo entiende, son como castillos, son como palacios, ¿verdad? Allá en sus grandes mansiones, podemos decir, ¿verdad? Aquí como en la Casa Blanca, como la Casa Rosada, como no sé, el edificio de que usted en su país tenga, ¿verdad? Como la casa máxima de la política, de la autoridad,
Dice, allí crecerá, ¿quién? El espino. Otra vez, otra en manera poética, dice, crecerá el espino y la ortiga. Ahora ya vemos en la parte natural, ¿verdad? De que la poesía ahora toma otro cuadro de la naturaleza y habla ahora de espinos, ortigas, cardos. Otra vez, espinos, ortigas, cardos, y todos saben lo que es una espina. La espina es malísima, los espinos son malísimos, las ortigas, ¿verdad? Las ortigas también son malísimos. Hermano, eso tiene un tóxico allí que cuando entra en contacto con la piel del hombre la irrita de tal manera que hasta le saca sangre. Y vemos los cardos también, bueno, usted ya sabe. También entonces, fíjese, estas son el tipo de personas que van a quedar en aquel lugar, ¿verdad? Lo que van a estar, ¿verdad? Van a crecer, dice, o sea, ellos van a estar allí, hablando de ese tipo de personas. Será, dice, un lugar donde vivan los chacales. Ahora volvemos a los animales, usted sabe lo que es un chacal, ¿verdad? Dice, y se refugien, ¿verdad? Las avestruces. El avestruz es aquel pájaro gigante que por lo general también el chacal representa la fiereza, ¿verdad? Las fieras, ¿verdad? Que devoran, que destruyen. Ese tipo de personas es lo que van a encontrar en aquel tiempo. No van a encontrar un alma que se apiade de nadie, de nadie, de nadie. Ya todo lo que va a ser en sentido a destruir, destruir, devorar, destruir. Y también habla de los chacales como las personas que van a estar para destruir, mientras que cuando hable de la avestruz, ¿verdad? Se refiere a qué? Se refieren a aquellos, acuérdense que el avestruz es un pájaro tan grande, pero que representa la extrema cobardía, ya que el avestruz cuando ve es un pájaro tan grande, pero cuando viene el problema dice que el avestruz lo que hace es meter su cabeza bajo de la tierra, pero mete su cabeza bajo la tierra y deja su cuerpo completo arriba de la tierra, ¿verdad? Entonces produce una falsa protección. Entonces eso es lo que está hablando, que en aquel tiempo esto va a ser tan terrible, hermano, tan terrible que van a haber personas que van a ser como chacales, como fieras, con instintos asesinos de destruir, ¿verdad? Más habrán otros que quedarán, que serán como avestruces. O sea, habla de los cobardías, de los cobardes, ¿verdad? De aquellos que van a ser, vamos a poder decir, los abusadores y los que van a ser abusados, ¿sí? Entonces, mire, hermano, esto es un cuadro muy desalentador, muy triste de lo que ha de vivir, lo que le espera a la raza humana, ¿verdad? Dice, por ejemplo, los gatos monteses, ahí te habla de fiereza, de fieras también, ¿verdad? Serán compañía, dice, con los chacales, o sea, mire, una unidad, van a ser dos fieras uniéndose, o sea, que van a haber grupos de personas que son malos y se van a unir en maldad, ¿verdad? Dice, y las cabras, ahora habla, al ver, se da cuenta, mientras que Jesucristo, ¿qué tenía? ¿Tenía cabras, dice la Biblia? No, tenía ovejas, dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, esto tenemos que entenderlo, que aquí no nombra a las ovejas, sino que nombra a las cabras, ¿no? Entonces, las cabras son las que se han de quedar también, dice, y las cabras se llamarán unas a otras, o sea, se hablarán, ¿verdad? Unas a otras estarán allí. Dice, allí habitará, escuche, esto es tremendo, la versión esta que dice, y allí habitará el fantasma que espanta de noche. O sea, hay un movimiento tan oscuro, hermano, hay un movimiento tan tenebroso, hay un mover demoníaco que va a acontecer en ese tiempo, que lo dice prácticamente, allí habitará el fantasma, que es el que espanta. No es un fantasma que anda en la noche, sino el que espanta. O sea, ya el miedo, ¿verdad? Va a ser algo terrorífico lo que la gente va a experimentar. Y encontrará sitio para descansar allí. O sea que allí él se va a instalar, no se va a mover de allí. Y nuevamente volvemos y allí el búho hará su nido juntamente al fantasma. Y mire lo que, ¿verdad? Y pondrá sus huevos y sacará sus crías dice, y la reunirá, dice, para protegerla y todas estas cosas que vemos nosotros allá, ¿verdad? Dice, cada macho con su hembra, como dice la palabra de Dios, no faltará ya ni uno solo,
de los animales, ¿verdad? Ninguno le faltará su hembra. Dice, porque el Señor mismo, ¿verdad? Ya lo ha dispuesto así, estarán todos. O sea, en otras palabras, cuando dice habrán machos y hembras, significa que Dios trae un juicio sobre toda la humanidad, porque cuando Dios creó a hombres y mujeres, hermano, ¿no? Entonces Dios va a traer a todas las personas, ¿verdad? No importando la ideología que tengan, ni la orientación sexual que tengan, aunque se crean que son hombres las mujeres y aunque se crean que son mujeres los hombres, no importa, Dios los traerá y allí Dios ajustará cuenta con cada uno de ellos, ¿verdad? Por eso dice, no faltará ninguno de ellos, tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? Dios trae un juicio, hermano, y dice allá la escritura, dice, el Señor mismo lo ha dispuesto, dice, y con su soplo los reunirá. O sea, el soplo, lo que nosotros leíamos allá, el Espíritu Santo, es el que los va a comenzar a reunir allí, ¿verdad? Y cada uno, ya a cada uno le he señalado su lugar. Dice, con su mano le ha asignado un territorio, ¿verdad? Dice, y lo ocuparán allá por siempre, ¿verdad? Nosotros esta expresión, y lo ocuparán por siempre, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Esto vemos nosotros también, allá que está hablándole también en las características de que mucha de esta gente, después de la gran batalla, después de gran guerra, que nosotros, este Armagedón es lo que se conoce como, va a ser como la tercera guerra mundial, ¿no? Entonces ya hubo una primera guerra mundial, de ahí hubo la segunda guerra mundial y lo que se espera ahora es la tercera guerra mundial y esta es la que se define como Armagedón. Entonces después de todo esto, inclusive han de quedar personas, pero las personas que queden no van a ser muy buenas, ¿sabes? Entonces van a tener estas características y van a pasar también al milenio. Pero vemos nosotros que en el capítulo 35, que seguramente esta tarde lo va a compartir nuestra hermana Nancy, ya está hablando del regreso del pueblo, ¿verdad? De Dios a Sion. Ya aquí se comparte. Mire, este capítulo 34 es una muestra, ¿verdad? De la tristeza que han de vivir todos aquellos que se queden. La tristeza que han de experimentar todos aquellos, ¿verdad? El terror que han de experimentar todos aquellos que lleguen a esos tiempos y van a ver el castigo, van a ver la mano poderosa de Dios en contra de ellos. Más el capítulo 35 que ha de compartir nuestra hermana, van a poder ver la alegría de quién, de los redimidos de Dios. La alegría del gozo de aquello. Entonces va a mostrar el cuadro, ¿verdad? De aquellos que han sido, que se han esforzado, de aquellos que han mantenido su fe, de aquellos que han compartido, ¿verdad? Las bendiciones con otros. Allí podrán, ¿verdad? También tener esto que es el gozo, ¿verdad? Que va a hablar las Sagradas Escrituras. Bueno, en esta mañana, mirando esto, ¿verdad? En realidad, pareciera que fuera un cuadro muy desalentador, ¿verdad? Muy triste, pero que decimos, ¿cómo podemos usar nosotros esto para orar en esta mañana? Bueno, sencillamente lo que vemos aquí, a la parte si nosotros tomamos, ¿verdad? Lo positivo de esta palabra es que justamente lo que Dios está haciendo es quitando lo malo, hermano. Es como, por ejemplo, ¿verdad? Quien dijera por ahí, es como, por ejemplo, si alguien tuviera un tumor en su cuerpo, ¿verdad? Está dentro de su cuerpo y usted tuviera la oportunidad de que sea quitado, entonces usted diría, ¿qué es lo que le está dando a su cuerpo? Le está dando mayor prolongación de días, ¿verdad? Le está dando más vida. Entonces, eso es lo que en realidad Dios está haciendo aquí. Dios está sacando esos tumores, ¿verdad? Cancerígenos de organizaciones secretas, de hombres y mujeres que nunca se quisieron arrepentir, e inclusive aquellos que parecían ovejas y eran cabras, aquellos que tenían y que tienen comportamientos como búho, que son justamente las organizaciones secretas, los Illuminatis, aquellos que son como chacales, los que devoran, los que destruyen, e inclusive también aquellos que son como avestruces, porque dice también que son los cobardes, ¿ver? Lo que dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, ¿verdad? Los homicidas no heredarán el reino de los cielos, sino que Dios tiene preparado el lago de fuego para ellos. Entonces, eso representa cada animal que nosotros vemos aquí en las Sagradas Escrituras,
lo que está allí es representando, ¿verdad? Representando a las personas, ¿verdad? A personas. Ahora, Dios dije que viene quitando lo malo, pero en realidad le hago una pregunta en esta mañana. ¿Quién de nosotros es bueno? Nadie, ¿verdad? Todos en realidad somos malos. Ahora, pero esta es la parte buena de esta historia en esta mañana, es darle la gracia a Dios que por su misericordia, como dice la Escritura, no hemos sido consumidos. Esta es la parte buena que usted puede ver en este tiempo. Hermano, aunque estamos caminando, ¿verdad? A ese día donde se ha de ejecutar todo esto que estamos leyendo, pero mientras vamos de camino, hay oportunidad para uno hacer cambios, para uno arrepentirse, para uno buscar la mejora espiritual en la vida de uno, de la familia, del hogar. Hay que extender el evangelio. Esto es lo que nos está mostrando. Por ejemplo, usted, si algo debe estar seguro en este día a través de esta palabra, es que usted no entre, ni que yo entre, ¿verdad? Dentro, ¿verdad? De estos animales que han de quedarse. O sea, de tener esta forma, ¿verdad? Tener esta forma y de ser ministrado, como dice en el versículo 14, ¿verdad? Allá por el fantasma, ¿verdad? Que habita y que espanta de noche. Bueno, eso será terrible. O sea, en otras palabras, la gente no podrá ni siquiera descansar ni dormir por las noches. Eso será atormentador. Entonces, los hijos de Dios, tenemos esta bendición que el Señor ha prometido estar con nosotros y Él nos va a llevar al reposo, al descanso. Ahora, antes de terminar, para comenzar a orar, quisiera dirigirme hacia el libro de los Hechos, mayormente en el capítulo 10, ¿verdad? Donde hay una experiencia que uno de los hijos de Dios, llamado Pedro, tuvo, ¿verdad? Dice, había en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, ¿verdad? Que estaba, ¿verdad? Que era capitán, ¿verdad? Del batallón llamado el Italiano. Era un hombre piadoso, justo, con toda su familia. Adoraba a Dios, también daba mucho dinero para ayudar a la obra de Dios con los judíos y oraba siempre a Dios. Un día, dice, a eso de las 3 de la tarde, tuvo una visión y vio claramente un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó, ¿qué se te ofrece, Señor? Y el ángel le dijo, Dios ha aceptado tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Simón, el que también es conocido como Pedro, ¿verdad? Dice, está alojado en la casa de otro Simón, llamado el Curtidor, que vive junto al mar. Cuando se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado que era muy religioso, ¿verdad? De su confianza, y después de con, contárselo todo, los envió a Job. Al día siguiente, a eso del mediodía, mientras iban de camino cerca de Jope, Pedro subió a orar. Y aquí quiero que vea usted algo. Pedro subió a orar a la azotea de la casa, o sea, en la parte de arriba, al ático, ¿verdad? Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. En ese momento tuvo una visión y vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo parecido a una sábana o a un retazo de tela que dice atada por sus 4 puntas, ¿verdad? Dice, en la sábana habían toda clase de cuadrúpedos, o sea, animales,
y también reptiles y aves. ¿Se ve? Y oyó una voz que decía, levántate, Pedro, mata y come. Mire la orden, levántate, mata y come. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor a Pedro? Entonces Pedro le contestó, no, Señor, yo nunca he comido nada profano o cosa inmunda, dice la versión suya, ¿verdad? Ni impuro, ¿ya? Dice, la voz que le habló de nuevo le dijo, lo que Dios ha purificado, no lo llames profano ni inmundo. Ahora, vemos aquí algo interesante, ¿no? Por ejemplo, en esa sábana, en ese lienzo que descendía del cielo, esos cuadrúpedos, esos reptiles, esas aves, representan también a la humanidad. Sí, hermano, a la humanidad. Pero lo que Dios le está diciendo a Pedro es porque Pedro tenía que ir a la casa de un italiano y para un judío, ¿verdad? Las personas que no fueran judías representaban animales, por eso le llamaban a los gentiles, le llamaban perros. Entonces, ahora Dios está tratando con el corazón de Pedro para que él pudiera entender que dentro de todos los hombres, dentro de toda la humanidad, más allá de lo que ellos tenían como costumbre, pesaba más una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es la buena noticia del capítulo 34? Que hay un Dios que se manifestó también en el Nuevo Testamento a Pedro, ¿ya? Entonces, mostrándole que aún cuando le dice, levántate, mata y come, es que realmente tenía que levantarse él en otra forma de mentalidad. Él tenía que entender ahora que Dios había decidido darle salvación a los gentiles. ¿Qué es lo que tenía que matar? Tenía que matar su orgullo. Tenía que matar allí, ¿verdad? Ese sentimiento que tenía en contra de las otras nacionalidades, en contra de las otras personas, ese sentido de racismo. Tenía que destruir él eso, ¿verdad? Mata y después dice come. Y comer significa tomar algo que está afuera y meterlo en nuestro organismo y hacerlo parte de nuestro organismo, ¿sí? Cuando usted toma, por ejemplo, una fruta y la come, la fruta está afuera, pero en el momento que usted la come, la está llevando hacia adentro de su organismo y la está haciendo parte de su organismo. Eso es lo que Dios estaba queriendo decirle a Pedro. Es el tiempo donde voy a salvar las almas, ¿verdad? De los pueblos. Sí, hay unos que son cuadrúpedos, sí, hay unos que son aves, hay otros que son reptiles, y no, quizás no son de los buenos, pero Dios en su misericordia le dijo, no llames inmundo o profano a lo que yo ahora he limpiado. Y esta es la mejor noticia en esta mañana para nosotros poder orar, para identificarnos. Señor, yo era antes un cuadrúpedo, un reptil o un ave, no sé lo que haya sido, ¿verdad? Pero si nosotros lo miramos, pues podemos entender, ¿verdad? Que no éramos buenos, ¿sí? Pero la misericordia de Dios, el amor de Dios ha venido a nuestra vida y Dios nos ha podido sacar de aquel lugar, ¿verdad? Dentro de la sábana, ¿verdad? Y nos ha podido limpiar. Así que esto lo que nos hace a nosotros es a tener una mirada de misericordia, de no condenar a nadie, de no juzgar a nadie, de no sentirnos mejores que nadie. Simplemente nosotros lo sentimos bien por el bien que Dios nos ha hecho a nuestro corazón y quisiéramos que ese bien se manifestara a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos. Pero nosotros no podemos mirar despreciativamente a nadie, no podemos condenar a nadie. ¿Por qué? Porque también estábamos dentro de esa misma bolsa, ¿sí? Estábamos dentro de ese mismo lienzo, dentro de esa misma sábana.
Pero la diferencia al día de hoy es que hemos sido tomados y hemos sido limpiados. Pero hay muchos que quedan allí todavía, ¿no? Hay muchos animalitos, hay muchas aves, hay muchos reptiles que quedan allí que tienen que ser cambiados, que tienen que ser transformados. Así que en esta mañana, pues esto es la interpretación primera como profética, lo que hemos hablado, ¿verdad? Del capítulo 34, la culminación ya del plan de Dios, ¿verdad? En que va a terminar en una batalla. Dios los reunirá y terminará así de esa manera, pero a la vez también podemos traerlo en el sentido espiritual a nuestras vidas, ¿sí? Así que hay tiempo para arrepentirse, sí hay tiempo para arrepentirse. Hoy es el último tiempo del arrepentimiento. Y aunque nosotros no lo queramos ver, pero sí, hermano, los días se están acercando y el tiempo se está acabando. Entonces aprovechemos mejor bien el tiempo y, como decía la palabra de Dios, extienda como Pedro la palabra a un Cornelio por ahí, extiéndale, porque aunque haya sido una mala familia, aunque haya sido una mala persona, Dios tiene misericordia de todos los seres humanos, ¿sí? Y si la tuvo de mí y la tuvo de usted, también la puede tener de otros. Así que en esta mañana le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta palabra, de darnos el entendimiento de saber cómo es que van a suceder estas cosas, ¿sí? Porque así mismo usted lo leyó ayer, ¿verdad? Que será como un mover del cosmos, algo va a acontecer, ¿verdad? En un aspecto cósmico. Las estrellas, los ejércitos del cielo caerán, dice allá que son las estrellas y todo eso, y nosotros el Señor ya nos recordó eso. Va a ser un día terrible. Déjeme decirle, el solo hecho de ponernos a pensar cómo va a ser ese día será verdaderamente terrible. Terrible, terrible, terrible. Jamás, como dijo la Escritura, jamás y nunca va a haber otro tiempo como ese. Así que usted y yo, démosle gracias a Dios por la misericordia que Él ha tenido sobre nuestra vida, de habernos permitido estar en este tiempo, de haberle conocido, y que lo único que tenemos que hacer nosotros en este tiempo es mantenernos dándole gracias a Dios, manteniéndonos en esa gracia y haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Ocupaos con temor y temblor en vuestra salvación. ¿Qué es lo que tenemos? Ocúpese de su salvación, querido hermano, querida hermana. Ocupémonos de nuestra salvación. Que nada nos haga errar el camino. Sabemos, aleluya, que todas estas cosas vienen y ahora mismo, acuérdese, ahora usted tiene conocimiento, usted no es ignorante a las cosas que vienen. Yo no soy ignorante. Y si nosotros nos llegáramos a perder, nos perderíamos porque realmente quisiéramos perdernos. ¿Ya? No podíamos decirle a Dios después, no, es que yo no sabía, la verdad nunca nadie me dijo que esto iba a acontecer. No, usted ya lo sabe. Usted día a día le va informando el Espíritu, le va dando el conocimiento, le está formando, le está capacitando, lo está preparando. Así que ahora, ¿qué es lo que queda para nosotros? Ocupaos con temor y temblor en vuestra salvación. Tenemos que ocuparnos en ella. No descuidarnos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que en esta mañana le damos gracias a Dios y eso es lo que representa el capítulo 34 del libro de Isaías, el profeta Isaías. Y acotejado juntamente con Hechos 10, podemos ver allí, ¿verdad? Esta maravillosa escena. Y si usted le invito que después pueda leerlo al 10 completo, donde vemos que Pedro al final se da cuenta que lo que Dios le había estado mostrando era un bien traído sobre a aquellos hombres y mujeres que eran considerados como malos aves, malos animales, malos cuadrúpedos, malos reptiles. Oramos a Dios el Padre en esta mañana. Eterno Dios, te damos muchas gracias porque nos das este entendimiento. Este entendimiento, Señor amado, que nos lleva a la comprensión, número uno, de saber, Padre, cómo es que han de culminar los tiempos, estas ciudades extravagantes como Estambul, como Irak e Irán, estos lugares, ¿verdad? Que tu palabra dice que son lugares de torres, como aquí también Nueva York, tantas torres, Padre, tantos edificios tan altos. Como dice, ¿cómo ha de acontecer? Así como la higuera suelta sus higos, dijiste, Señor, así como, Señor, la parra suelta su hoja,
Así también, hermano, los elementos ardientes, dice tu palabra, Señor, caerán desde los cielos. Padre, por lo tanto, toda torre será derribada, dice la Escritura. El hecho de ponernos a pensar, Señor amado, que en este universo que has creado existen tantas piedras que están, Señor, suspendidas allí en ese espacio y que muchas veces vemos que una en tanto pueden caer, Señor, y caen aquí a la tierra, Señor, como meteoros, Señor amado, y vemos nosotros allá que cuando caen, Señor, se estampillan sobre sobre el mar, sobre la tierra, y queda la tierra afectada por ese tremendo golpe. Si es una piedrita, Señor, que cae, ¿qué será el día en que tu palabra dice, Señor amado, que caerán como la higuera dejas caer sus higos? Señor, que no será una, sino que serán miles, Señor amado, una tras otra. Vemos que este planeta, Señor amado, sufrirá las graves consecuencias, ¿verdad?, de la ira de Dios, porque nosotros, Señor, somos los culpables, Señor, de haberte dejado, de haberte abandonado, y te pedimos perdón por nuestras vidas, te pedimos perdón por el mal que le hemos ocasionado a tu creación, Padre. Por eso aún la creación está atada, está, Señor, encarcelada, está, Señor amado, esperando la manifestación de los hijos de Dios, como dice la Escritura, porque también anhela, Señor, ser liberada, Señor, de esta esclavitud de espinos, de cardos, Señor amado, que por culpa nuestra, Señor amado, ella ha recibido. Aceptamos la responsabilidad en esta mañana y te pedimos perdón, Señor amado, aleluya, porque nuestros primeros padres, Señor, cayeron, fracasaron, Padre, pero nosotros también, Señor, hemos seguido el mismo curso de nuestros primeros padres hasta el día en que tú llegaste a nuestras vidas con tu misericordia. Por eso te pido en esta mañana, Señor amado, que no tengamos una mente condenatoria para nadie, una mente de juicio, no, Padre, que podamos, Señor, amarnos los unos a los otros y también pedir misericordia por todo aquello, Señor, que no están viviendo de la manera, Señor, que a ti te agrada, y pidiendo, Señor, que le des la oportunidad de aquel que se ha descarriado, que vuelva de nuevo al camino, de aquel que se ha alejado, que se acerque, y de aquel que no te conozca, Señor, que venga, Señor amado, y que te conozca. Ya que tu promesa dice, Señor, también que todo aquel que venga a ti, Señor, tú no le echarás fuera, Padre, y te damos gracias por esto. Te pido en esta mañana por cada hermano, por cada hermana, Señor, que están juntamente con nosotros orando y pidiendo cada día, Señor amado, que nos permites disfrutar este momento, Señor amado, de levantarnos y llenar nuestra mente con tu palabra. Algo maravilloso, Señor, algo especial, algo lindo, que nuestra mente ya va, Señor amado, pensando, ya va capacitada, Señor amado, con una palabra que nos dejará pensar, vivir, que podremos, Señor amado, en este día, en los momentos que tú nos hagas, Señor, nos llames, Padre, podemos traer esto a la memoria y acordarnos, recordarnos y seguir instruyéndonos, Señor amado, de las cosas que vienen. Sabemos que lo que viene para este mundo no es algo agradable, pero sí entendemos por tu palabra, Señor amado, aleluya, que tú tienes un tiempo diferente para aquellos que confían en ti. Señor, como lo veremos, Señor amado, en tu palabra, si tú nos permites llegar hasta este mediodía, Señor amado, gracias te doy por cada uno de estos hermanos, gracias por las hermanas, gracias, Señor, por ese anhelo, por esa disposición de cada mañana, Señor, Padre, de levantarnos y estar conectados a tu presencia, a tu voluntad. Señor, sin nada más, te pido, Señor amado, que bendiga, Señor, estas horas del día que restan por vivir, que seamos dirigidos, que seamos animados, que seamos, Señor, establecidos, que seamos confirmados por el poder de tu Espíritu Santo. Y de esta manera, Señor, si nos permites llegar al fin de este día, como dice la Escritura, habiendo acabado todo, poder estar en un estado de firmeza. Te pido por el servicio del día de hoy, martes, Señor, en la congregación. Te pido, Señor, por todos los que han de llegar, por los que han de ir a escuchar tu palabra, por los que hemos de estar allí. Padre, también que sea un día de bendición y que tú puedas seguir hablándonos, que tú puedas seguir moviéndote, que tú puedas seguir colocando tu gracia, tu misericordia. Padre, gracias por cada hermano, por cada hermana. Bendigo, Señor, la vida de cada uno de ellos. Bendigo sus hogares, bendigo su vida
y también bendigo los planes, Señor, de este día, que ellos han de transitar en las horas de trabajo, en las horas de escuela. Padre, acompáñalos, Señor, y protégelos y líbralos del mal. Gracias, Señor amado, por el pan nuestro de cada día. Gracias, Señor amado, porque tuyo es el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amados hermanos, Dios me los continúe bendiciendo. Piense en esta palabra, dele entrada a su corazón y dele muchas gracias a Dios por habernos sacado de aquel lienzo y habernos limpiado. Y si Dios nos sacó a nosotros, piense siempre esto: si Dios me sacó a mí, dígalo como yo lo digo, si Dios me sacó a mí, Dios también puede sacar a otros. Amén. Si Dios me salvó a mí, también